licenciado Enrique Medina de Alcance Mercadotecnia y publicidad-internet.com.mx. El tema que voy a tratar en esta ocasión es sobre cómo cobrar por internet, cómo hacer tus cobros en línea. Es una de las dudas que me encuentro más entre mis amigos y colegas porque realmente están acostumbrados a los sistemas tradicionales. Por ejemplo, yo te vendo algo, me das el dinero en efectivo al momento. O en su caso, tengo una terminal en donde pasas la tarjeta de crédito y la compra se procesa. Te hace tu firma de tu voucher y se acabó el asunto. Sin embargo, ¿cómo haces eso en internet? Imagínate una persona a las 3 de la mañana navegando con tarjeta en mano que quiere algo que tú le ofreces, ¿cómo te lo paga? Esto es muy sencillo y ya es muy utilizado actualmente. La persona puede usar, por ejemplo, un sistema como PayPal. Voy a usar ese para ejemplificar. El PayPal hace de intermediario entre el comprador y el vendedor. Es decir, él no conoce tu información bancaria ni tú la de él. Ahora, ese sistema se puede integrar a tu tienda en línea. Entonces volvamos al ejemplo de la persona de las 3 de la mañana. Está navegando, encuentra un libro electrónico que tú ofreces y le resulta bastante interesante. Sin embargo, él no te conoce, no estaría ingresando su tarjeta de crédito en la página de un desconocido, por más que necesite el producto. Pero ve el logo de PayPal y eso le da confianza. Entonces procede a comprar, termina de llenar sus datos y es transferido a los servidores seguros de PayPal. Ahí tiene dos opciones: pagar con una cuenta propia de la compañía de PayPal o con tu tarjeta de crédito. La mayoría de personas en México van a elegir hacer uso de la tarjeta porque, según la Asociación Mexicana de Internet, aproximadamente el 1% de la población usa PayPal, es muy bajo. Te recomiendo comenzar a usarlo, pero de todas maneras con la tarjeta de crédito puedes pasar el problema. Haces tu pago, pones los números de la tarjeta, das a enviar y enseguida se te hace el cobro de la tarjeta y es enviada a la página donde puede descargar el libro digital. Se hizo de manera automática, no tuvo que estar el vendedor interviniendo en ninguno de los pasos y la persona, el cliente, tiene lo que quiere. Te recomiendo comenzar a investigar sobre sistemas como PayPal o Google Checkout, que es la alternativa de Google, porque durante los siguientes años el comercio electrónico va a ser una de las actividades más fuertes y que va a impulsar a muchos tipos de empresas porque aumenta su mercado, pudiendo venderle a personas tal vez de todo el país o incluso de todo el mundo. Te invito a investigar más. De todas maneras, puedo estar hablando en más videocasts sobre el comercio electrónico. Y por lo menos por esta ocasión es todo. Te invito a suscribirte a mi boletín electrónico, donde te estaré mandando información de este y otros temas. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Este fue Enrique Medina.